él te dibuja la curva de potencia. Y vienen los del departamento de motor expresamente a ese entreno para ver si realmente la acierta o no la acierta. Y entonces él coge un papelito y te dibuja la curva de potencia y luego, curiosamente, aparece el de motores, te la pone al lado, te la pone una encima de otra y es una calca. El don que puede tener Dani Pedrosa es indiscutible, pero sí que es verdad que mucha gente, seguramente, y sobre todo más la gente que sea de antes, de las motos sin control de tracción, sin ABS, sin nada, porque al final tú tenías que salir de curva a lo que te dijera la mano. En función de cómo estuviera la rueda hinchada, si se te había hinchado, si tenía la suspensión bien, si, yo qué sé, si el neumático estaba muy gastado, si la goma era nueva, si el comportamiento del neumático era diferente al otro, o ese juego de neumáticos era de diferente dibujo y diferente marca que la otra. Entonces estas cosas, yo creo que a día de hoy la gente más joven le es más difícil detectar. ¿Por qué? Porque ellos ya han nacido con el control de tracción, el anti-wheelie, el ABS en carrera, el ABS en curva. Eh, no hace mucho tiempo, hace 10 años atrás, una CBR 1000, una R1, una GSX-R, cualquier moto deportiva de altos vuelos, no tenía nada. Pero nada es nada, lo único que tenía era potencia. ¿Qué pasa? Que tú tienes que saber la cantidad de freno que tenías que poner, porque si no podías dar la vuelta o podías patinar. A la hora de acelerar, tenías que saber cuánto acelerar con una 1000, porque es lo más bestia que había, porque se te podía cruzar de atrás y hacer un high side y salir por arriba. Y luego no se puede acelerar igual con una 600, que a lo mejor tiene, incluso con una persona detrás puedes abrir casi a fondo, depende en qué marcha, y con una 1000 no. ¿Por qué? Porque la 1000 tiene mucho más huevos y hay que tener más sensibilidad. Por eso a la hora de que llevar una 1000 hay que ser mucho más sensible, pero más con las motos de antes, incluso los que venimos de las dos tiempos, que todavía tienen mucha más mala leche y hay que tener esa cosa, esa cosita en la mano, de decir cuánto me está diciendo en la moto y cuánto yo tengo que hacer. Entonces, yo creo que la gente de antes es más fácil que podamos o que tengamos o de tener esa habilidad, sería este el adjetivo, ¿no? Tener esa habilidad de llegar antes a la conclusión de cómo ir más rápido con la moto en menos tiempo. Yo me he hecho una cosa, ¿vale? Esto me pasó, por ejemplo, la comparativa entre una BMW R1250 GS, que yo sí que la probé, y la probé bien, muy bien probada, y la Africa Twin igual, muy bien probada. ¿Eh? Los neumáticos creo que eran los mismos o muy parecidos, y al final la calle tiene un grip, la presión de los neumáticos tiene una presión, que yo igualmente, aunque me deje la moto, la suelo poner a la presión que a mí me gusta, porque al final la voy a probar un poco bien, y necesito tener la presión adecuada de la moto para poder hacer las pruebas que yo quiero hacer. Entonces, más o menos el comportamiento de la calle sin ser de carreras va a ser parecido en cuanto a asfalto, a tipo de asfalto, tipo de neumático, presión de un neumático y el tipo de conducción que yo voy a hacerle a la moto. Entonces, yo muchas veces lo comento, vamos a girar un poco el micrófono aquí que no me lleve por delante, y he hecho aquí con una pizarrita, pues algo parecido. O sea, yo probé la R1250 GS, que tiene 136 caballos, 138, tiene mucho par motor desde debajo, ¿eh? Se me ve como se ve. Voy a quitar esto, que esto ahora no está la música puesta. Tiene el par motor. Y he puesto una escala entre 0 y 150. Hasta ahí todo normal. A ver si se me ve aquí. Así. Una escala entre 0 y 150. Hasta ahí todo de acuerdo. Y he puesto el 100 en medio por poner una escala. No hagáis caso que no es ni potencia ni nada, es por hacer una escala. Entonces, esta moto, poner que me sube a 130 de potencia, a Newton metro, lo que sea, el valor que le queramos dar. ¿Qué pasa? Que la hostia que me daba cuando yo la probaba me caía mucho, porque al final el paso por curva con la misma goma, sea aunque sea diferente moto, tenga más potencia o menos, el control de tracción va a funcionar parecido en la calle, porque van a ser más correctivos que no permisivos, a la hora de que son motos que van a llevar gente de la calle. Entonces, entendemos que el paso por curva va a ser el mismo en ambas motos, porque la rueda es la misma, la presión es la misma y el tipo de asfalto es el mismo. Entonces, una vez ya entra con tracción, más o menos el paso de curva va a ser similar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si tengo una moto con mucho par motor y mucha potencia y me tiene que caer de 130 a 110, hostia, la caída era muy fuerte. De hecho, yo cuando probé la R1250GS en curva le pegué muy fuerte y noté un ¡pam! Dije, hostia, esto para quien no sepa, como le entre muy fuerte, hostia, le va a asustar. Pero claro, es que la potencia me cae desde muy arriba
y me tiene que bajar a 110, que sería el paso de curva. Entonces, ¿qué pasa? Que la bajada es muy acentuada. Y luego el paso de curva viene a ser el mismo de las dos. ¿Qué me pasó en la Africa Twin? Que tiene menos caballos. Claro, ya me lleva a 120, que es un valor, que me sube a 120. ¿Qué pasa? Que la caída ya no está en picada, porque el valor real, que sería 110 el paso de curva, ya no está tan alejado. Y luego aparte, el control de onda me pareció muy suave. Cuando entró la Africa Twin, el control de tracción, me deslizó muy poquito, entró pop, pero muy suave. Fue muy sutil el control de tracción cuando entró, cosa que el de la BMW me pegó una buena hostia. Entonces, al final, como dice en el vídeo, de hostia, es que aunque la electrónica manipule mucho en el paso de curva, sí, pero tú ya vienes con una moto en la recta que estás sabiendo la potencia que te está dando. Cuando tú entras en curva, más o menos sabes cuánta potencia te ha dado. Orientativamente, si en la recta va al 100% de potencia, calcula que en la curva te va a dar un 70 o 65% de la moto. Te digo, control de tracción de calle. 70, depende cómo traccione, cómo gestiones, si a baja presiones, lo que sea. Tu estilo de pilotaje. Pero ya, más o menos, la gráfica, por lo menos yo lo tendría claro. ¿Hasta dónde me va a bajar? En función de toda la potencia que me estaba dando. Y luego de qué manera, porque en una moto con mucha potencia me va a caer muy vertical, va a ser una caída muy fuerte, y en esta va a ser más una parábola. ¿Por qué? Porque la caída de potencia es mucho menor. También porque tenía mucha menos potencia, entonces al tener menos potencia, el paso de curva al estar más cerca, hasta el valor, al estar más cerca del paso de curva, la caída es más suave. Por eso el control de tracción de la Africa Twin es más suave que el control de tracción de la R1250 GS, por ejemplo, que yo la he probado. Por lo tanto, una persona que sepa menos va a ir mucho más cómoda y va más tranquila con una Africa Twin en cuanto salta el control de tracción. Y en una moto, viene a ser esta o una KTM 1390 y tal, pues está mucho más acentuado porque la caída es mucho mayor desde la potencia que vienes hasta el paso de curva. Todo esto le es más fácil entrar así y ir más rápido a la gente más joven, porque ya han crecido con esto. Yo cuando hablé con mucha gente experimentada y más antigua, digo, oye, entra a la curva y dale fuerte que eso aguanta bien, que eso te aguanta la curva. Hostia, que a ver si voy a salir por orejas, porque vienen con la mentalidad de que antes era todo a la mano y ahora es todo electrónica. Entonces es más fácil que a día de hoy un chico joven pruebe un control de tracción bien, o una vez en curva bien, o una vez de carreras, porque al final ha crecido con eso y se fía a muerte. Cosa que las personas ya de 10 años atrás les da miedo acelerar fuerte, no vaya a ser que salgan por arriba, cuando no es así, porque los controles de tracción están súper bien pensados y funcionan muy bien.